Probablemente se irá conectando más gente, pero vamos a empezar la sesión. Adelante, Bueno, pues Carlos. empezamos, ¿no, Cristóbal? Sí, Pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar de DIRSE y bueno, como decimos siempre en estos casos, ¿no? Y como sabéis, uno de los objetivos fundamentales de nuestra asociación es apoyar a nuestros socios y socias en todo lo que tenga que ver con sus oportunidades de formación, capacitación, etcétera, en una profesión que, como sabéis, pues cada vez es más compleja, más especializada y que requiere de más conocimientos específicos, técnicos y de constante actualización. Y os comentaba que justo hoy, además tratamos un tema que es un ejemplo perfecto, ¿no? Hoy vamos a tratar acerca de todo lo que tiene que ver con el reporte de las emisiones de gases de efecto invernadero, su integración con la CSRD, con la ley, con recientes reglamentos, etcétera. Y bueno, ese es el objetivo de esta sesión de hoy, en una hora tratar este tema. Y para ello, y en general, como sabéis en todos los webinars, contamos con el apoyo de socios corporativos que, bueno, pues nos apoyan y nos prestan su conocimiento, su experiencia y lo quieren compartir con todos nosotros y nosotras y desde aquí las gracias. Y hoy es el ejemplo con Sigris, que lo va a hacer a través del propio Cristóbal y también de Bernardo Llaneza, que es consultor ambiental en esta compañía, además experto en gestión ambiental, estrategia, reporting de sostenibilidad. Así que a Sigris y a Bernardo, muchísimas gracias. Y además, hoy también es especial porque otras de las prioridades estratégicas de nuestra asociación es dar voz, participación, involucrar cada vez más a nuestras delegaciones territoriales. Y hoy concretamente, y también quería agradecer a Cristóbal, que es el delegado de Baleares, y a Yolanda Barqueros, que es la subdelegada, pues el impulso que desde la delegación estáis dando a este tema formativo y el tiempo que habéis invertido en organizar este webinar. Así que muchas gracias. Y no me extiendo más. Cristóbal, si quieres continuar tú. gracias, Carlos. Bueno, aunque Carlos ya me ha presentado, soy Cristóbal Mora, delegado de la Delegación de Baleares. Y efectivamente, este es nuestro primer webinar, esperando que sea útil para todos vosotros. Y el objetivo del mismo simplemente es ver en el panorama normativo en el que nos encontramos con respecto a todas las nuevas normativas que tenemos para reportar GEI, gases de efecto invernadero, ¿qué carga supone cada una? ¿Cómo pasamos de una a otra? ¿Están todas mezcladas? ¿Cuál es la que tiene prioridad? Etcétera, etcétera. Todos estos temas que son importantes. Hay que reportarla una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Cuántas veces hay que reportar cada dato y en qué estándares, ¿no? Este tema que nos lleva mucho trabajo a las personas que tenemos que reportar estos datos en las organizaciones, nuestro objetivo era intentar dar un poco de claridad sobre este tema a todos los interesados y asociados de DIRSE. Para ello contamos con Bernardo, compañero y amigo, que es especialista medioambiental en Sigris y además era responsable de medioambiental en Iberdrola antes de venir a Sigris y es un gran experto en la materia y hoy nos va a ayudar a entender todas estas diferencias. Por mi parte, no tengo nada más que decir. Esperar que os sea de utilidad y que ya sabéis dónde tenéis a la Delegación de Baleares si necesitáis cualquier cosa relacionada con la sostenibilidad o con DIRSE. Adelante, Bernardo. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias. Voy a intentar, pues un poco en esta media hora, como bien decía Cristóbal, pues explicar un poco el impacto que tiene esa nueva obligación de reporte de los gases de efecto invernadero en España y qué relación tiene eso con el resto de reporting a nivel europeo. Como sabéis, en los últimos años el marco normativo en sostenibilidad está evolucionando de manera exponencial, ¿no? Es decir, cada vez aparecen nuevas obligaciones y está cambiando ampliamente. Por ese motivo, una de esas nuevas obligaciones aquí en España es la obligación de reportar esas emisiones de gases de efecto invernadero, que se suma a las que ya existían a nivel europeo de reporte no financiero bajo una ley, la 11/2018, y las nuevas demandas que está gestionando la nueva directiva europea, la CSRD, el Corporate Sustainability Reporting Directive de la Unión Europea. Vamos a ver un poco en este webinar
cómo convergen y, bueno, cuáles son un poco las diferencias y qué es lo que sobre todo nos exige esa nueva obligación de reporte de emisiones GEI a fecha de hoy, porque, bueno, todas estas leyes, todas estas normativas cambian, es decir, también se van modificando y no siempre están con el mismo. Bueno, la agenda era un poco lo que habéis visto, la bienvenida de Carlos, bueno, está lo que vamos a hablar y digamos que emplearemos unos 30 minutos aproximadamente en comentar lo que ese impacto de esa nueva obligación de reporte y luego dejaremos un debate abierto para las preguntas. La idea es un poco pues, sobre las 11:55, las 12 menos 5 cerrar, es decir, sobre las 12 terminar. De todas maneras, pues bueno, intentaremos dar respuesta a todas las preguntas y que tengamos para este tema. Bernardo, si me permites aquí un segundo, simplemente de tema logístico. Todas las preguntas que tengáis, no levantéis la mano, ¿vale? Hacedlas por el chat, luego se las plantearemos y las dinamizaremos con Bernardo. Y todo lo que no dé tiempo a contestar en la sesión de ruegos y preguntas lo incluiremos, lo contestaremos offline y lo incluiremos en el resumen de la presentación, ¿de acuerdo? La sesión se está grabando y tendréis acceso a ella también después. Adelante, Bernardo. Vale. Bien. Los objetivos, muy rápido, simplemente es un poco ver los marcos normativos, es decir, explorar estos 3 marcos normativos, cómo convergen y en qué aspectos difieren. Como veréis que son bastante claros, qué implicaciones prácticas tiene cada uno de ellos, es decir, qué implicación lleva elaborar esos informes corporativos, un pequeño análisis de qué carga puede tener, evaluar cómo afectan a la carga de trabajo y los procesos operativos de las empresas y bueno, y al final hemos hecho un pequeño análisis de mejores prácticas o estrategias óptimas para intentar cubrir mejor con estas obligaciones normativas. Como decíamos, en este contexto normativo, y yendo un poco por orden, es decir, la primera ley que apareció, digamos, en España fue la Ley 11/2018 de Información No Financiera, está en vigor desde 2018, con lo cual significó que el primer reporte en 2019 ya tenía que acogerse a esta nueva ley. Esta ley obliga a las grandes empresas a elaborar un estado de información no financiera que sigue vigente actualmente. Desde su entrada en vigor, aplicaba, en principio, solo exigía reportar a las grandes empresas con más de 500 empleados, aunque desde el 2021 también aplicaba a sociedades con más de 250 empleados y que o bien tuvieran un activo superior a 20 millones de euros o bien un importe de cifra de negocio de 40, es decir, se extendió de las grandes empresas cotizadas, en principio de nuestro IBEX 35, a otras empresas que cumplieran una de esas dos condiciones, más de 250 empleados y una de las otras dos de activos o de importe. Todas esas empresas estaban pues obligadas a presentar ese informe de la Ley 11/2018, ese informe anual, ese informe que contenía principalmente los ámbitos de información que tenía que incluir en este informe eran ámbitos medioambientales, sociales, de derechos humanos, de lucha contra corrupción y de cuestiones de sociedad. Es decir, era un informe básico de ambiental, social y de gobernanza, lo del ESG, que sería según las siglas en inglés, ¿no? Es decir, lógicamente es un informe que con respecto al Real Decreto tenemos que pensar que aquí solamente dice, bueno, pues nos tenemos que centrar solamente más en el ámbito ambiental, que es el que ocupa la nueva directiva o la ley, la nueva obligación de reporte. Esta ley no detallaba o no definía métricas específicas obligatorias, sino que dejaba, digamos, mucha flexibilidad a las empresas para que obligaba a reportar, pero no te decía cómo. Por lo que igual cada, digamos, corporación, cada empresa aplicaba sus propios criterios. Lo normal en estos casos es que las empresas siguieran marcos voluntarios como por ejemplo el GRI, ¿no? El Global Reporting, el estándar GRI de reporting, que era el más seguido. Las empresas, bueno, pues acudían a ese estándar para decir cómo reportar.
Es una ley que al final, desde la parte que tenía muchos marcos, era un marco, insisto, voluntario, y como lógicamente, digamos que el reporte de emisiones, pues podía hacerlo o no hacerlo, o hacerlo al nivel que se deseara. Por eso seguían estándares como GRI, que sí te pedía que se reportaran emisiones. La nueva directiva, sin embargo, a la Unión Europea en la actualidad ha creado una nueva directiva que amplía y sustituye a la Ley 11/2018, que como también decíamos estaba basado en la antigua directiva NFRD europea. Para sustituir a esa directiva, la Unión Europea ha creado una nueva que amplía y sustituye a la anterior. Entra en vigor en 2023 y con un calendario de aplicación progresivo en 2024 y con una obligatoriedad a cada Estado miembro de transponer a su legislación nacional. En España todavía no está transpuesta al 100% y se espera que esa transposición en este año, pero todavía no lo está. ¿Qué es lo que solicita esta directiva CSRD? Esta directiva CSRD, aunque luego lo veremos un poco más, digamos que afecta a todas las grandes empresas sujetas al NFRD, es decir, en España afectaría a todas las empresas sujetas a la 11/2018. Y por tanto ya sería en principio reportar el informe no financiero bajo este nuevo esquema. Luego también afectaría a otras grandes empresas, en general aquellas que no tienen que tengan más de 250 empleados, con 50 millones de euros de facturación o 25 millones en activos. Y originalmente las empresas deberían empezar en 2025 a actualizarse. Como sabéis, la Unión Europea es muy dinámica y está continuamente actualizando, y una actualización, lo que llamaban un stop the clock, ha pospuesto el plazo de actualización o de presentación de este informe, de acuerdo a esta directiva, lo ha pospuesto 2 años. Es decir, que las empresas medianas y tal tendrán para empezar a presentar el informe, presentarlo en 2028 con los datos del ejercicio 2027, ¿no? Que busca dar más tiempo de preparación, sobre todo a aquellas empresas que no presentaban el NFR o que no estaban cotizadas. Pasa lo mismo con las pymes cotizadas o pequeñas entidades financieras que tenían previsto inicialmente informar en 2026 y se prorroga otros 2 años más al 2028-2029, con lo cual tienen más tiempo para adaptarse al cambio y prepararse para esta nueva información. Las empresas aquí, en este caso, en esta nueva directiva, insisto, obliga mucho más a reportar y en cuanto esté traspuesta en España, pues del orden de más de 5.000 empresas españolas tendrán que presentar este tipo de informe, y lo estamos hablando a nivel europeo de unas 50.000 empresas que estarán bajo esta nueva normativa de información, que no esté plenamente vigente. Al igual que la NFRD, en este caso es mucho más restrictiva, es decir, la CSRD sí exige a las empresas informar siguiendo los estándares de reporte europeos, que cubren una amplia gama de indicadores ambientales y de gobernanza, y también, y lógicamente, solicitan o piden que calcules los datos de alcance 1, 2 y 3, es decir, de los gases de efecto invernadero. Esto es un poco, y luego la nueva directiva, el nuevo Real Decreto del 11 de abril del 2025, que se regula el Registro Nacional de la Huella de Carbono y hace obligatorio el cálculo y publicación de las emisiones de alcance 1 y alcance 2 en España para ciertas obligaciones. Digamos que es el nuevo marco legal que obliga a las empresas a declarar sus emisiones. Es decir, es todo ello con el objetivo claro de crear un registro de huella de carbono y compensación de proyectos de absorción, de establecer la obligación de calcular y publicar esa huella de carbono, de exigir a las empresas la elaboración de un plan de reducción de emisiones
y, lógicamente, como fin último, de promover una transparencia climática y facilitar el cumplimiento de los compromisos climáticos que se tengan adquiridos. Y como ha entrado en vigor este año, la obligatoriedad de las empresas es presentar este informe de emisiones en el año que viene, es decir, y luego a partir del año que viene ya deberán calcularse y presentarse anualmente y disponer de un plan de reducción quinquenal para esos datos calculados. ¿A quién aplicaría? En principio, aplica a empresas sujetas a la Ley 11/2018, es decir, a todas las que están ya sujetas a esa ley, aplica esto. Luego implicará a empresas que durante 2 años cumplan al menos dos de estas condiciones, es decir, de tener más de 250 empleados, más de 40 millones de euros y más de 20 millones de euros en activos. Como veis, un poco más restrictiva que la CSRD. Bernardo, ¿puedes pasar la diapositiva? Que creo que está en la siguiente un cuadro que ayudará más a la gente. Espérate, sí, a ver, es que no le he pasado. Este. Aquí está. Así que aquí veis, bueno, yo estoy dando el resumen, es verdad que tenía que haber puesto el cuadrito. Y luego tenemos que, bueno, pues a quién aplica, como os decía, aplica a todas las empresas, grandes empresas, es decir, todas las que estaban publicando ya el NFRD, y luego aquellas empresas que tengan, pues eso, más de 250 empleados, 40 millones o 20 millones de activos. Y aplican también a todos los organismos públicos de la Administración General del Estado, ministerios, organismos autónomos, seguridad social. Eso es obligatorio para todos ellos. En el caso de las administraciones públicas, lo que hasta ahora la obligatoriedad es de presentar alcance 1 y 2, sin embargo, para las administraciones públicas se prevé que para el 2026 se les solicite que incluyan además las emisiones de alcance 3. En cualquier caso, todas las corporaciones deben hacer públicas sus emisiones. Es decir, que los 3 informes, tanto la ley GEI como el CSRD como la ley 11, se deben publicar, o bien en corporativas o la ley CSRD va a tener un formato digital específico que se obligará a publicarlo aparte del resto de páginas web corporativas, informes, etcétera, en un registro oficial, y la ley INF pues tendrás que publicarse. Nos pide también ver si es realmente, por ejemplo, en este caso, en esta comparativa, de si se tienen que verificar por una tercera parte estos informes. En el caso de la ley de la GEI no es necesario, es decir, con publicarla es suficiente. Sería necesario verificarla o es útil verificarlo cuando se soliciten incentivos públicos o el tener una certificación que verifique que tus datos son correctos y están verificados y aprobados por un tercero, es necesario para solicitar esos incentivos públicos. Y también cuando queremos declarar neutralidad climática, es decir, queremos declarar un cero, un net zero en nuestros informes, y necesitamos también una verificación externa. La CSRD, sin embargo, sí exige inicialmente una verificación de aseguramiento limitado, que más adelante, en un plazo, pues, hombre, inicialmente eran 2 o 3 años, probablemente se extienda al haber prorrogado el que el resto de empresas entren a la publicación del CSRD, sea un aseguramiento razonable. Es decir, pero sí exige que esté verificado el informe en sus niveles. Y la ley 11/2018 no exige una verificación, sino simplemente la comprobación de que existe la INF, de que está publicado, pero no hay que verificar la información publicada. Solamente con la publicación es suficiente. Esto es un poco este primer paso en cuanto a las características que tienen las tres normativas. Similitudes. Como similitudes principales entre las tres, bueno, lógicamente la similitud todas están enfocadas a
a los gases de efecto invernadero. Es decir, la ley GEI se centra y se focaliza única y exclusivamente en el cambio climático, en el alcance 1 y 2, en los gases de efecto invernadero, mientras que las otras dos directivas son de un espectro mucho más amplio, ya que cubren todo el espectro ESG, ¿no? De Environmental Sustainability and Governance. Por tanto, digamos, nosotros tenemos que centrarnos un poco en esos enfoques muy generales. Lo primero de todo es que los tres están enfocados en lo que es la transparencia en sostenibilidad, es decir, buscan la transparencia sobre los impactos ambientales. Las tres tienen un enfoque en general en reducción de emisiones. En el caso del Real Decreto, las emisiones de gases de efecto invernadero como un indicador clave ambiental, si buscan el que tengamos un plan quinquenal de reducción. El CSRD no va tan al detalle, pero sí pide también, aparte de que se calcule la huella de carbono en alcance 1, 2 y 3, requiere a su vez que también haya políticas y haya elementos que permitan esa reducción, aunque no piden planes específicos de reducción como hace el Real Decreto. Y la Ley 11 de 2018, que siempre es un poco la más laxa en concreto, pide que se divulguen esas emisiones y que realmente midan bueno, y que pongas una política, ¿no? General. Las tres en general lo que miden es la contribución al cambio climático que tienen su actividad y cómo no, y qué acciones hay que hacer para reducirla. Las empresas son en general, por regla general, las empresas son grandes empresas donde aplica, básicamente. El CSRD se irá extendiendo, inicialmente son grandes empresas, pero acabará extendiéndose a pymes y otro tipo de empresas. Y la Ley 11/2018 normalmente se aplica sobre todo a las grandes empresas, grandes corporaciones. La frecuencia, los reportes, los tres son anuales, eso no tiene. Los objetivos, como decíamos, un poco es la gestión activa, en el caso de la ley es la gestión activa y reducción de las emisiones. El CSRD, al tener un espectro mucho más amplio, es una gestión activa e integral del ESG y reducción de riesgos e impactos, haciendo mucho hincapié también en la parte del cambio climático. Y la Ley 11/2018 se basa sobre todo en una divulgación básica y políticas de reducción, es decir, es menos exigente que las otras dos. La información en los tres casos tiene que ser publicada e insisto en que en el caso de CSRD se publicará en plataformas digitales oficiales, es decir, que no tiene por qué estar en las páginas web y tal. Periodo de adaptación, sí hay un periodo de adaptación, sobre todo para organismos públicos, pero lógicamente, digamos que en todas se está implantando con bastante rapidez, ¿no? Es decir, más allá de todo, en conclusión podemos decir que las tres normas gestionan su desempeño sostenible, que buscan que normas como la GEI buscan un plan de reducción a 5 años, pero que el CSRD divulga objetivos y políticas ambientales. Y la DEI empujó a la Ley 11/2018, aunque mucho más, digamos, simple, empujó a establecer políticas climáticas. En general, todas buscan integrar la sostenibilidad en la gestión empresarial y provocar cambios lo más reales posibles. A ver. ¿Con qué escenarios nos podemos encontrar actualmente? Bueno, Perdón, te has pasado las diferencias, la anterior. perdón, sí, estaba pensando yo. Aquí, sí, diferencias claves, perdonad, que me he saltado una. Como voy viendo el tiempo también, voy corriendo más de lo que... Vale, ¿qué diferencias clave? Hombre, las diferencias yo creo que la primera que salta a la vista es que el GEI solo se focaliza en cambio climático, emisiones alcance 1 y 2, mientras que CSRD y EINF son globales y abarcan todo el espectro del ESG, ¿no? Del ambiental, del social y de la gobernanza.
como temas podemos decir que pues, era un poco lo que decíamos, ¿no? Es decir, eso sí, el CSRD incluye específicamente que hay que determinar los alcances 1, 2 y 3 de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, la ley 11/2018 no especifica, dice que hay que dar los gases, pero no especifica qué gases ni cómo hay que darlo. Por lo tanto, es que, digamos que eso, que la diferencia más evidente es precisamente que la nueva ley se centra única y exclusivamente en gases, mientras que las otras tienen un aspecto mucho más integral y mucho más genérico. En cuanto al nivel de detalle, digamos que la nueva ley GEI exige un nivel de detalle muy alto para las emisiones en cuanto al plan de reducción. La CSRD introduce un detalle de estandarización, yo creo que el más elevado, el más alto conocido hasta el momento. Nunca ha habido una ley que especificara tanto y con tanto detalle lo que tenía que hacer y cómo se quería hacer, es decir, para los estándares, con los estándares europeos de reporting, de acuerdo al de Omnibus. Y la ley 11/2018 era un poco muy flexible, lo que obligaba a las empresas a coger estándares externos para ese tipo de reporte. En casi todas se acogían al estándar GRI, ¿no? Para hacer los reporting, porque bueno, por tener una metodología que te permitiera llevar un poco el reporte a sus líneas. ¿A quién aplicaban? Lógicamente, básicamente, está claro que la nueva ley GEI a un primer nivel aplica las mismas, las tres aplican a las grandes empresas privadas cotizadas. La GEI aplica también a los organismos públicos nacionales, que no así la CSRD y la ley 11/2018. Y luego la CSRD se está extendiendo hacia empresas medianas cotizadas y también hacia las filiales de empresas extranjeras con empresas extranjeras con filiales en Europa. Y que tengan, entonces, digamos que se está extendiendo, como decíamos antes, un marco de, al final, cuando se complete, de más de 50.000 empresas. Otro aspecto diferenciador, estamos hablando de se necesita verificación externa. La única que necesita verificación externa es la CSRD. Como decíamos antes, la CSRD exige que sea limitado, un aseguramiento limitado, aumentando progresivamente hacia una razonable. Y, sin embargo, la 11/2018 no exigía para nada verificación y la GEI, el Real Decreto, es opcional, salvo que se quiera acceder a incentivos públicos a una neutralidad en carbono, lo cual exigiría entonces verificar esos datos por tercera empresa. La publicación, las tres deben ser publicadas. La CSRD va a tener que ser publicada con un informe digital específico oficial de europeo, pero las tres deben publicarse en sus páginas web corporativas y en sus informes no financieros normales. Y periódicamente será con periodicidad zonal. En cuanto a los plazos, digamos que la GEI tiene que reportarse ya en 2026 con los datos de 2025 obligatoriamente, que la CSRD, como decíamos, es escalonada, empezando a publicarse en 2025 hasta el 2029, dependiendo de las empresas y del tipo de empresa, y la 11/2018, que ya está en vigor, pues es que se aplica a empresas medianas desde el 2021. Algo importante, dicen, ¿nos van a sancionar si no publicamos? Hombre, inicialmente entendemos que la ley, el Real Decreto, probablemente habilite sanciones vía ley cambio climático para obligar, asegurarse de que las empresas no ignoren la obligación de publicar esta información. De todas maneras, no están establecidas de momento en un marco legal para imponer multas por incumplimiento, pero bueno, será algo que en el futuro saldrá.
Digamos que de las tres, la más diferencial va a ser la CSRD, que supone un gran cambio, tanto en el aspecto de presentación de la información como en el modelo actual. También va a ser la más comparable, es decir, porque al exigir a todos presentar un marco común con unas normas y reglas comunes, va a permitir la comparación, pero también la exigencia va a ser mucho, mucho mayor. Ay, perdón, que me he saltado. Escenarios. Bueno, hemos visto, como comentábamos, un poco de los tres, de qué carga operativa o cómo o qué podría suponer a las empresas estos cambios, dependiendo un poco de su estado actual. Es decir, el que no tenga nada, el que no haya presentado hasta ahora ningún informe y esté obligado a presentar el informe G, lógicamente tendrá un primer esfuerzo inicial alto, porque podrá tener que especificar claramente todas las necesidades para calcular las emisiones de alcance 1 y 2, siguiendo las metodologías, normalmente las de GHG Protocol. Tendrá que recopilar sus datos, calcularlo, preparar un plan medio. Digamos que aunque no la hemos puesto en los tres escenarios, pero sería el escenario más de uno, pues a la gente que necesite presentarlo, lógicamente el que más esfuerzo va a suponer. Aquellas empresas que ya estén presentando, que ya estén acogidas a la ley 11/2018 y estén calculando los gases, bueno, pues el presentar la ley, acogerse al Real Decreto, en principio depende de lo que estén presentando en ese Real Decreto. Perdonar, en esa ley 11/2018, como no especificaba alcance obligatorio ni metodología, deberán calcular obligatoriamente el alcance 1 y 2 y por tanto deberán seguir las metodologías específicas como la del GHG Protocol o la de la ISO 14064. Eso significará que tendrán que recopilar consumos, combustibles por sede, por planta, por vehículo, emisiones, etcétera, para hacer esos cálculos. Y luego utilizar los factores de emisiones que se editan anualmente, que publica el MITER anualmente para los cálculos de los gases de efecto invernadero. Probablemente donde esté el mayor esfuerzo es en el plan de reducción quinquenal obligatorio, que exige planificar y documentar una estrategia con metas cuantitativas a 5 años, que implicará muchas partes de la empresa, es decir, la parte técnica, la parte financiera, y probablemente la parte ambiental, es decir, que necesitará un esfuerzo importante. Una vez ya que se tenga todo esto, lógicamente, pues ya sería publicarlo en la web y hacer y la verificación, si hubiera que hacer verificación externa, pues bueno, es preparar toda la documentación para que conlleva ese tipo de verificación. Normalmente en España la verificación de gases se hace bajo la norma 14, la ISO 14064, que bueno, que te exige tener una serie de documentación previa para hacer esa verificación, lo cual supone, digamos, un esfuerzo importante para hacerlo todo, ¿no? Pero que sí realmente... por tanto, la conclusión es que aquí la carga es pequeña, relevante, vamos, es importante dependiendo del nivel en que se tenga el detalle del cálculo de gases con la ley 11/2018. En los otros escenarios en los cuales ya tengamos el CSRD, el esfuerzo de pasar del CSRD a la GEI o pasar de GEI a CSRD en la parte ambiental de gases, el esfuerzo es pequeño. ¿Por qué? Porque ya se están calculando. Ya se están calculando los alcances 1 y 2 y lo único que se tendrían que ajustar es que estemos utilizando los factores de emisión correctos. Que los datos ya estarán sistematizados, ya se estarán alineados con requisitos nacionales y no habrá desviaciones. El único esfuerzo aquí es que si estamos bajo CSRD, como no te exige un plan de reducción, tendríamos que ir a crear ese plan de reducción con metas cuantitativas a 5 años, con el mismo elemento que teníamos antes, y que exigiría, digamos, algún estudio más detallado que el CSRD no te pide. La publicación ya está publicado, lógicamente. La verificación sí se tiene que realizar verificación externa, con lo cual, bueno, pues es verificar. El CSRD ya tiene verificación, con lo cual esto tendría también la suya. Y la carga sería, pues digamos, la conclusión es que aquí sería muy fácil ajustarse. Si ya se tiene CSRD, ajustarse a la ley GEI es prácticamente inmediato, ¿no? Igual pasa cuando la CSRD sea obligatoria, la ley GEI, pues bueno, si ya tengo la ley GEI, digamos que esa parte
que es una parte pequeña del CSRD, ya la tendría también completa y también sería muy, muy sencilla. Ya como conclusión, bueno, la conclusión es que hay obligación de reportar los gases de efecto invernadero, que esos gases, que ese reporte de gases de efecto invernadero aplica a todas las grandes empresas y aquellas que cumplían las condiciones, como decíamos antes, de más de 250 empleados y que tengan, digamos, unos volúmenes de 40 millones de euros o de 20 millones de euros. Y, y, eh, y que esto nos obliga, lógicamente, a publicarlo, a cumplir con una serie de normativas que tenemos que generar y que seguir. Es decir, en este caso, decir que, bueno, que luego todo lo que hagamos del reporte de GEI, lógicamente, va a ser útil para todo lo que es el reporte de gases, es decir, que realmente, perdonar, para todo lo que son el reporte de CSRD. Es decir, que esta nueva ley, al final, lógicamente, es un aspecto normativo que va a favorecer el conocimiento y la transparencia climática dentro de España, pero que, bueno, que todo está ligado con las normas, que no hay que no va a haber grandes, que todo está alineado en un panorama y que la idea final es incorporar la sostenibilidad al reporting empresarial, es decir, que los reporting integrados sean más sólidos, evitemos duplicidades, es decir, el dato que vamos a utilizar en GEI va a ser el dato que utilicemos en CSRD, va a ser el dato que estábamos utilizando en 11-2018 normalmente y por tanto vamos a tener que trabajar un poco con el tema. Podría extenderme mucho más, pero bueno, como andamos también justos de tiempo y por dar un poco a las preguntas, yo voy a dejarlo aquí. O sea que muchas gracias a todos y un poco a vuestra disposición para intentar responder vuestras dudas y preguntas. Espero que os haya aclarado suficientemente estos temas. Pues muchas gracias, Bernardo. Yo creo que ha quedado clarísimo toda la explicación. Todos los que queráis podéis ir, como os ha comentado Cristóbal al principio de la reunión, haciendo las preguntas en el chat. Tenemos una primera pregunta, no sé si Bernardo la puedes leer o quieres que la lea y vas contestando. Espérate, a ver, dejo de compartir a ver si puedo verlo mejor. Dice, si soy un grupo empresarial con filiales en otros países europeos, el cálculo de la huella y el plan de reducción según el Real Decreto 214-2025. Nos pregunta, ¿sería solo la huella en España o incluiría el resto de empresas del grupo? Esa es una de las primeras preguntas. Bueno, el Real Decreto 2014-2025 en principio solo pide la huella en España. Es decir, lo que ocurre, y yo ahí sí por experiencia, nosotros presentamos la huella global de toda la empresa del grupo, ya que lo teníamos calculado, dábamos toda la huella. El Real Decreto en principio exige la huella en España, única y exclusivamente. Iberdrola incluye todas, por ejemplo, Es decir, por eso decía que... Nos preguntan también qué diferencia habría entre el plan de reducción según la RD 214-2025 y el plan de transición climática según la CSRD. Bueno, el plan de reducción del Real Decreto es mucho más concreto, es decir, el plan de reducción lo que te dice es, si yo tengo unas emisiones de 50 toneladas, tengo que reducirla. El plan de transición climática es un cambio, digamos, por decirlo de alguna manera, yo creo que el Real Decreto es más cuantitativo, la transición climática es más cualitativa, es decir, ¿qué tengo que hacer para obtener en el futuro una variación, o sea, o llegar a no tener emisiones o que mi impacto climático sea nulo, etcétera, ¿no? Es decir, están ligados, son diferentes en tanto en cuanto, insisto, el Real Decreto lo que te pide es dígame usted qué medidas va a adoptar para esas emisiones que tiene calculadas se reduzcan al máximo posible. Mientras que la transición climática, digamos, es una evolución de toda la compañía, ¿no? No solo
de unos impactos. Están relacionadas unas con otras, lógicamente. Mientras se anima alguien más, a mí después de 2 exposiciones me han ocurrido un par de cosas. Se me ocurre, pues, 2 cosas que se me han pasado a la cabeza. Primero, una a nivel más analítica. ¿Hasta qué punto la superposición de la normativa, de la CSRD y la obligación de GI, puede generar duplicidades que resten eficacia o eficiencia al proceso? Yo creo que, vamos a ver, bueno, la CSRD cuando entre en vigor va a derogar la 11/2018, está claro, es decir, con lo cual ahí desaparece, no va a haber ninguna duplicidad. En cuanto a la GEI, tampoco, con CSRD, ¿por qué? Porque CSRD, su cálculo de alcance 1 y 2 es exactamente GHG Protocol, que es lo que te pide el Real Decreto, es decir, no tiene que existir duplicidad, el dato es el mismo. De hecho, los informes deben presentarse y de hecho las empresas ya están empezando a actuar así, es decir, ya preparan su informe de gases con su informe de sostenibilidad, de manera que el dato que va, digamos, calculan el informe de gases y ese dato es el que llevan al informe de sostenibilidad. No al revés. Antes había efectivamente como 2 cálculos, ¿no? Un primer cálculo que era el de gases, porque el informe de sostenibilidad siempre se presentaba primero y después el informe el informe de sostenibilidad y luego el informe de gases era el que se hacía a posteriori, pues con 2 o 3 meses de diferencia. Al final siempre había variaciones. La tendencia es a que sea único y se haga todo en el informe que sea el mismo, el dato sea el mismo. Pero sí es un problema, yo lo he vivido, es decirte que nosotros teníamos un informe de gases en el informe de sostenibilidad porque había que sacarlo en enero y la verificación de gases que era en abril se hacía, el valor al final difería muy poco, pero siempre había diferencias. Entonces, yo creo que eso se está solucionando haciendo que el informe sea el mismo. O sea, realmente dice, oiga, los cálculos son estos, lo cierro en tal fecha y punto. Y ya está. Y a nivel práctico, por el bagaje que tú tienes y la experiencia, ¿qué tipo de herramientas digitales o metodológicas consideras más efectivas para facilitar, pues, la recopilación y la verificación de los datos de emisiones en organizaciones grandes? Bueno, vamos a ver. Aquí hay 2 cosas. Hay lo que es herramientas de reporting y tienes lo que son herramientas de digitalización o herramientas de recogida de información, ¿no? Es decir, aquí lo útil primero es saber las necesidades, el alcance que tienes. Y una vez que tengas eso, digamos que lo que tenemos que buscar es cómo optimizar o cómo no diría digitalizar, ¿no? Es decir, yo te diría cómo aprovechar sinergias de herramientas. Es decir, efectivamente, hay que digitalizar la información porque lo que no se puede hacer es estar recogiendo información todos los años, sobre todo con el nivel de detalle que se está pidiendo y el nivel de verificación. Es decir, porque ya no solo se trata de tener la información, sino que se trata de tener evidencias de esa información, se trata de tener, digamos, todo almacenado, todo con facilidad de acceso y por tanto es una parte importantísima, ¿no? de esa digitalización, que es un poco y aquí hago un poco propaganda, ¿no? de lo que hace Sigris, es decir, digitalizar toda esa información, mantenerla y gestionar todos esos datos, porque al final los datos son los mismos para diferentes, es decir, los datos de consumo de combustible, los datos de consumo de energía los tengo que codificar en diferentes apartados del ESG. Por lo tanto, tener toda esa información centralizada me permite tener tanto los cálculos de los gases como los cálculos de energía, como los cálculos de agua, los cálculos climáticos centralizados. Luego, sí es importante. Primero, saber lo que se tiene, aprovechar sinergias y luego, lógicamente, pues en principio no todo el mundo tiene expertise en estos temas, apoyarse en consultoras externas que te permitan optimizar para el futuro, tener todo pues lo más pero digitalizado posible y poder sacar adelante. No sé, ahí Cristóbal, si tú tienes... No, sí, la verdad es que aquí no podemos evitar hacer publicidad.
de nuestro Sí, producto. sí, no hay otra. No, pero en normas generales, las herramientas digitales que deberían ayudar al proceso, lo que tienen que asegurar es la trazabilidad del dato, independientemente de quién sea el proveedor, ¿vale? La trazabilidad del dato para después facilitar la auditabilidad de ese dato y ayudar a llegar ser capaz de llegar a la unidad mínima de reporte, agregar esa información, adjuntar evidencias, saber quién ha hecho todos los cambios, hacer los cálculos, poder revisar los cálculos, las fórmulas de los cálculos y luego durante la fase de auditoría tener acceso a toda esa trazabilidad, porque ayuda mucho a mejorar el reporte y a que la auditoría salga sin problemas. Muchas gracias. Tenemos más preguntas en el chat. No sé si Bernardo las puedes ir leyendo. La primera. Sí, aquí veo, a ver, Sí. el Real Decreto implica algún cambio en las compensaciones respecto a la anterior normativa. No, en principio el único cambio que implica es que tienes que presentar un plan quinquenal, es decir, no para compensar, entiendo que es para reducir tus emisiones, ¿no? Es decir, que no, en principio no hay cambios. Luego hay otra que las empresas tienen la obligación de calcular, según la Ley 11/2018, cumplan 2 de los 3 criterios. Perdón, sí, son 250 trabajadores, 40 millones y 20. No, son empresas de más de 250 trabajadores que cumplan uno de los 2 criterios. Sí, tienes razón, estaba mal presentado. Es decir, es el criterio determina que debes cumplir con el criterio de trabajadores, exacto, y luego uno de los otros 2. ¿A partir de qué año tendría que reportar una gran empresa el informe CSRD? Sí, bueno, este es un poco más complicado porque tenemos siempre ahora mismo está la situación en un impasse, es decir, en España de momento lo único obligatorio es la 11/18, ¿vale? Hasta que se transponga la CSRD a la legislación española. Originalmente, ¿cuándo iba a ser eso? En el 25, o sea, en el 26 había que reportar, o sea, las grandes empresas en el 25 ya tenían que reportar el 24, ¿vale? Y muchas ya lo han hecho con el antiguo modelo de los SRS. El resto de empresas podían empezar en el 26 a reportar los datos del 25, pero esto ya se ha retrasado, ¿vale? Ya no tendrán que ser del 26 reportar con el 25, seguramente será, como decías tú, 27-28. El tema es si somos una multinacional y tenemos obligaciones de reporte en el resto de Europa. En algunos países sí que ya se ha transpuesto la ley, ¿vale? Y ahí sería diferente. Pero en el caso de España, hasta que no se transponga, no hay una obligación legal de reportar con el CSRD todo. Sí, era un poco lo que habíamos visto, es decir, que realmente de momento sigue en vigor la 11/2018 y cuando se transponga pues entrará. Luego estamos, ¿qué tipo de sanción puede estar expuesta una compañía por incumplimiento de su plan de reducción de emisiones? Bueno, inicialmente la sanción, no hay una sanción establecida, las sanciones estaban hablando por no publicar y presentar los planes de reducción. No se estaba hablando de por incumplimiento del plan de reducción de emisiones. No, eso todavía no está claro. No sé, Cristóbal, si tú tienes alguna, pero yo creo que de momento no está definido ni una. La idea es que sí, que haya algún tipo para obligar a las empresas a presentar su informe de emisiones de gases de alcance 1 y 2. Sí se está previsto algún tipo de sanción, pero por incumplimiento de su plan no tengo conocimiento ahora mismo de que vaya a haber sanciones. Yo tampoco tengo conocimiento de ningún tipo de sanción respecto. No hay más preguntas. Si vamos en tiempo y en horario, Yolanda. Yolanda, estás desconectada. Yo creo que sí que vamos en tiempo y ha ido todo fenomenal. Esperamos que haya quedado, o yo al menos sí que me ha quedado clarísimo la exposición de Bernardo y desde aquí, desde Virsa Baleares. Yolanda, perdón, hay una pregunta. Dime.
Sí, sí, sí. Que en los planes de reducción se aceptan los créditos de carbono que las empresas puedan adquirir. Es que un crédito de carbono no es un plan de reducción, es un plan de compensación. O sea que no un crédito no sirve como un plan de reducción. El crédito de carbono, digamos, es la última medida para reducir, o sea, para tal, pero no es un plan de reducción. O sea, no se admite un plan, créditos de carbono para reducir emisiones. Como un plan de reducción de emisiones del Real Decreto, me refiero. Es decirte, si la empresa, lógicamente, quiere dar un reporte de 0 emisiones, puede decir que está compensando sus emisiones con créditos de carbono, pero no es un plan de reducción inicialmente, vamos, no. Ya, Yolanda. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Bernardo, desde Dirse Baleares, y muchísimas gracias por tu explicación. Y bueno, pues eso es un marco normativo más que tenemos, pero bueno, no nos tenemos que quedar con eso, es un marco normativo, pero no es solo una obligación, sino es la oportunidad, yo creo que para todas las empresas, de transformar la sostenibilidad en un eje estratégico en nuestras organizaciones. Y bueno, el reto ahora es convertir transparencia en confianza y el cumplimiento pues, en un impacto positivo para la sociedad, para el medio ambiente. Y bueno, pues con este espíritu yo creo que podemos dar concluida la sesión, sin antes recordaros, ¿verdad, Cristóbal? Que aquí desde Dirse Baleares pues tenemos preparado una nueva jornada, es una jornada abierta el próximo 28 de octubre, es una jornada presencial sobre la estrategia relacional, potenciando la eficiencia, el equilibrio y la calidad relacional con los grupos de interés. Es una jornada diseñada pues, para que los asistentes tomen conciencia de los modelos relacionales de la organización como activo estratégico para la sostenibilidad. Además está impartida por Esther Trujillo, que es una asesora de directivos y organizaciones en relación con grupos de interés, ética y sostenibilidad. Así que os animamos, los que sois de Baleares, por favor, a apuntaros, porque además el aforo es reducido, apuntaros cuanto antes, y los que no sois de Baleares, pues que nuestra isla es muy bonita y además es una fecha fabulosa para que os acerquéis por aquí y os apuntéis. Desde Dirse, como ha dicho Carlos Arango en la introducción, pues estamos a vuestra disposición. Seguimos organizando jornadas y que os apuntéis libremente, y que si tenéis interés en saber más sobre la organización, pues podéis contactar con nosotros o con Dirse en general, en su página web, todo lo que necesitéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a todos. Gracias, hasta la a todos. próxima. Hasta luego.